Muy buenas tardes, otra vez aquí en Recuperando Tesoros. Muchas gracias por acompañarnos, a ustedes que nos ven, nos escuchan. Hoy tenemos un tema por demás interesante. A mí me gusta muchísimo tratar este tema. Creo que es el futuro, no solo de México, sino de todos los países. Ya no podemos seguir quemando, quemando fósiles, es lo que nos está más perjudicando a nuestra salud, a todo. Como ejemplo tenemos ahorita que hay poca circulación en todas las ciudades, cómo se ha recuperado nuestro ecosistema, ¿no? Limpio, perfectamente limpio todo. Tenemos ahora sí que la misma naturaleza, el mismo destino nos está dando un ejemplo de lo que se puede hacer, lo que se puede lograr y lo que podemos tener como un gran tesoro que debemos recuperar. Lo que respiramos, lo que vemos, lo que escuchamos, en general, toda esa contaminación. Y para hablarnos de este tema, hoy, la energía, esa energía limpia que todos necesitamos, tenemos a un invitado de honor, de veras sabe un montón de este tema. Esperemos les guste y sea agradable este programa, perdón, para todos ustedes. Y pues con nosotros el licenciado Ismael Ismael Hurtado. Hurtado. Israel Sí. Hurtado. No dije Ismael, ¿verdad? Israel. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está usted? Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Al contrario, el honor es mío de estar participando aquí con ustedes. Y sobre todo, gente joven como ustedes, que son los que van a manejar todo esto. A lo mejor yo ya no veo este sueño que me hubiera gustado mucho ver. Ojalá y lo logremos ver, ¿verdad? Pero esto es más de ustedes que de nosotros, que ya pasamos de 65 años, ¿no? Están ustedes más próximos a ver todo esto y creo que deben ustedes, los jóvenes, luchar por lograr esta nueva energía. Ya no necesitamos quemar, ya no, eso ya creo que debe ser ya obsoleto. Y pues el tema es suyo, licenciado. ¿Qué es la energía limpia, renovable? ¿Cómo no? Muchas gracias. A usted. Bueno, pues a nivel internacional, digamos, hay unas definiciones con respecto a energía limpia o energía renovable, que no es lo mismo. Usualmente la gente piensa que la energía limpia es energía renovable y no. Eh, Energía renovable, por ejemplo, es considerada la energía solar, la energía eólica, que se puso de moda hace poquito aquí en México, cuando se le mencionó a los aerogeneradores, que son estas turbinas que funcionan y generan con el aire, se les llamó ventiladores, pero son aerogeneradores, se les llama a estas grandes, grandes turbinas con aspas, ¿no? Eh, la energía geotérmica también es considerada energía renovable y bioenergéticos, que es toda la energía que se produce a partir de desechos orgánicos, ¿no? Eh, y la energía limpia, bueno, también hay otras tecnologías renovables o que podrían ser consideradas renovables, pero que tienen todavía un menor desarrollo, como por ejemplo la energía maremotriz, o es aquella que se genera derivado de la fuerza de las mareas, ¿no? Y energía limpia, pues es las hidroeléctricas, es energía limpia, y la energía nuclear, que, pues bueno, la energía nuclear ciertamente es energía limpia, pero bueno, ha habido algunos accidentes en la historia de la humanidad eh, muy graves, ¿no? Entonces, este es un poco el tema con la energía nuclear. Fuera de eso, todo lo demás, la generación de energía en el mundo, se hace con combustibles fósiles, con gas, por ejemplo. Y ahorita, si quieren, comentamos un poquito cómo se genera la electricidad en México. Eh, pero todo lo demás, entonces, se genera con gas, con carbón, con combustóleo y a través de otros procesos, pero que involucran combustibles fósiles, ¿no? Entonces, básicamente diría que esa es la gran diferencia y ese es más o menos como se divide a nivel mundial la generación de energía. Y si realmente es el futuro para México, ¿qué energía convendría más para México en este momento? En México, lo que más le conviene es la energía solar y la energía eólica. ¿Por qué razón? Porque en el 85% del territorio de México
tenemos una irradiación solar óptima, que ya la quisieran otros países, ¿no? Es decir, México pertenece o forma parte del cinturón solar, que así se le conoce a los países que se encuentran de acuerdo a geográficamente en ciertas coordenadas, digámoslo así, o ciertas latitudes en el mundo, que tienen pues los mejores recursos o las mejores características para generar con energía solar. México es uno de ellos y hay que resaltar el caso de la energía solar porque la energía solar en realidad en México empezó hace muy poco. En otros países ya llevan décadas generando con energía solar, pero en México empezó en el 2013. En el 2013, o sea, hace 7 años, se instalaron las primeras 2 centrales solares en México, una en Baja California Sur y la otra en Durango. Entre las dos generaban cerca de 70 megawatts. Si quieren, ahorita comentamos un poquito qué significa esto, pero para darles una idea, al día de hoy, después de 7 años de que entraron en operación estas 2 centrales solares que generaban 70 megawatts, o que generan porque siguen todavía, al día de hoy ya tenemos 68 centrales solares en operación en México, en varias partes del país, principalmente en el norte, en el Bajío, algo en el noroeste y un poquito en el sur del país. Entonces, estas centrales solares ya en su conjunto, todas las 68, generan 4,000 megawatts, que ese es un dato bien interesante. Para mí me resulta muy importante porque pasamos de generar 70 megawatts hace 7 años a 4,000 megawatts, ¿no? Entonces ha sido un crecimiento exponencial, exactamente el que hemos tenido en energía solar. Y los costos de generación con energía solar han disminuido durante estos años casi en un 80%. O sea, lo que costaba un panel solar hace 5 años, ahora es 80% más barato, digámoslo así. Entonces, ese es por el lado de la energía solar a gran escala, como se le conoce. Los parques solares, estos grandes parques solares que ustedes pueden observar, que de hecho ya se observan si ustedes viajan en avión a algún estado donde ya hay energía solar, sobre todo Sonora, Chihuahua, Baja California, en todos estos estados ya existen parques solares. Si ustedes van por ahí en un avión, van a poderlos ver desde el aire. La otra gran división de la energía solar en el mundo y en México, por supuesto, es la generación distribuida, que son los paneles en techos. Esa es la otra gran división. Tenemos los parques solares que generan miles de megawatts y tenemos, por otro lado, paneles en techos que cualquier persona en su casa, teniendo el espacio suficiente, puede poner paneles en su casa. Entonces, en México, el primer panel, por así decirlo, la primera instalación que se hizo interconectada a la red, porque si ustedes ponen paneles en el techo de su casa, están como quiera conectados a la red de CFE, porque como ustedes saben, pues la energía solar evidentemente no genera en la noche, ¿no? Entonces hay que estar con un respaldo de la CFE. El primer contrato de interconexión de instalación de paneles en techos en México fue en el 2007, el primero. Y al día de hoy hay aproximadamente 120,000 contratos ya en todo el país. Se está desarrollando también de manera muy importante. Y esta disminución de los costos de instalación de paneles y de generación, por lo tanto, pues hace muy viable este tema de la energía solar. Hay que decir también que los costos de generación de la energía solar son los más bajos de cualquier tecnología en el mundo. Es decir, antes lo más barato era generar con gas, por ejemplo. Y ahora ya lo más barato es generar con paneles solares. Ahora, la otra tecnología renovable que también tiene mucho potencial en México y evidentemente en todo el mundo también es la energía eólica, los grandes generadores, ¿no? Los aerogeneradores. Y en México tenemos también una cantidad importante
de centrales eólicas. Y es diferente la ubicación de las centrales eólicas porque principalmente se tienen que instalar en zonas donde, bueno, donde corre el viento de una manera sostenida, se le conoce como la rosa de viento, donde la velocidad del viento permite estar continuamente generando. Y eso se da en ciertas zonas del país. En Oaxaca, por ejemplo, es una gran zona para generar con energía eólica. Tamaulipas también, Coahuila. En fin, y también en el norte, en algunas partes más del norte. Entonces, creo que esta combinación que tiene México de solar y eólico, pues puede traer muchos beneficios, por un lado económicos, porque es tecnología más barata, o sea, la generación es más barata que generar con combustibles fósiles. Y por otro lado, la gran ventaja, que para muchos es la principal en realidad, es que son amigables con el medio ambiente, ¿no? Es decir, son tecnologías que no contaminan y que pues contribuyen de manera importante al combate al cambio climático, que ese es el gran tema que ahora nos está preocupando en el mundo, bueno, a mucha gente, ¿no? Entonces, eso creo que ese es un tema bien importante, el cambio climático, doctor. Así es. Aquí me preguntan que la energía solar se pierde en la noche. Sí, no se genera en la noche, pero se puede almacenar. De hecho, ese es otro de los temas disruptivos que ya se están, digamos, dando en el mundo. Ya hay baterías, unas baterías que se instalan en contenedores como de ferrocarril o de transporte de estos que vienen en barco. Ese tamaño, pues, son las baterías. Y ahí se puede almacenar la energía que se genera durante el día. Entonces, ya se puede generar, o se puede más bien, se puede inyectar electricidad o energía proveniente del sol en la noche, pero siempre y cuando haya un almacenamiento de energía. Lo importante de esto es que ya los costos también de almacenamiento o los costos de las baterías, que ahorita principalmente son de litio, están también bajando su costo. Entonces, lo que se espera es que en el futuro todas las centrales solares que haya en el mundo, todas van a tener almacenamiento. En México actualmente nada más una central tiene almacenamiento, pero todas las demás en el futuro seguramente van a tener almacenamiento, que esto va relacionado también con otros temas disruptivos, como en el futuro también todos seguramente vamos a tener una batería en nuestra casa y entonces vamos a poder almacenar nosotros también electricidad, pero bueno, ese es otro tema interesante. Sí, ahorita tenemos así la limitante en lo que vienen siendo hogares, ¿no? Que no hay esa recepción de energía que se pueda acumular para la noche. Sí, así es. Lo que se espera es que actualmente somos consumidores de energía en las casas y estamos conectados a la red eléctrica. Los que ya tienen paneles en su casa pueden ya generar su propia energía. Pero lo que se espera en el futuro, e incluso que ya se está dando en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa y en Escandinavia, es que vamos a pasar de ser consumidores a ser prosumidores, es decir, vamos a ser productores y consumidores al mismo tiempo. Entonces vamos a tener nuestros paneles solares, que además los paneles, siempre se dice paneles en techos porque es una forma más común de decir y de saber de lo que estamos hablando, pero se pueden instalar también a nivel de piso, digamos, ¿no? Lo importante es tener superficie utilizable y que estén bien orientados con respecto al sol, ¿verdad? O sea, con respecto a que puedan aprovechar la energía solar. Pero entonces en el futuro lo que va a pasar es que, bueno, que ya es el presente en realidad. Siempre que se habla del futuro, ya no, ya es el presente. Vamos a instalar paneles, se va a estar generando durante el día, se va a estar consumiendo lo que se necesita y se va a poder almacenar energía para utilizarla en la noche. Ahora, otra de los grandes avances que ha habido es que vamos a ser prosumidores, como ya lo comenté, vamos a almacenar energía y también vamos a poder venderle energía al vecino. O sea, el vecino que no tiene superficie utilizable para generar con paneles, no pasa nada. El que sí lo tenga puede estar generando y puede estar vendiéndole energía al vecino. Eso se le conoce como generación solar distribuida colectiva o generación solar colectiva. Entonces, esto ya está también
muchas partes del mundo y justamente es lo que México, pues bueno, debería de aprovechar un poco más. Esto también va relacionado con otros temas como es pues la movilidad eléctrica, ¿no? Pero si quieren ahorita hablamos de ese tema, pero sí, espero no extenderme, pero sí, eso es lo que está pasando actualmente. Y estaba oyendo sobre unos congresistas en Estados Unidos que México podría ser un gran exportador de energía solar, que de veras sí la necesitan por allá, por los vecinos, y que sería fabuloso pensar en esto. Sí, de hecho, estamos, digamos, interconectados con el sistema estadounidense, sobre todo en California, cuando ha habido algún huracán o, bueno, algún problema eh, que se necesite, que pierdan pues la capacidad de generación, hemos nosotros mandado energía o nos han enviado energía, eso sí se puede. Pero hay algo bien interesante, que México, empezamos tarde pues al tema de la energía solar. Estados Unidos empezó antes y en Estados Unidos se instalaron o estaban ya en funcionamiento centrales solares en Arizona, por ejemplo, en Nuevo México, en Texas, en California, en zonas que tienen también un factor de irradiación muy importante. Sin embargo, algo que me gusta comentar es que la central solar más grande de América, no nada más de México o de Latinoamérica, sino de todo el continente americano, se encuentra instalada en México, en Coahuila, cerca de Torreón. Ahí se instaló una central solar que genera alrededor de 800 megawatts. Si ustedes comparan con lo que acabo de decir de que la primera central solar que se instaló en México generaba 30 megawatts, esta central solar que se instaló el año pasado en Coahuila genera 800 megawatts. Nada más esa central solar es la más grande del continente americano y la energía que genera se inyecta a la red de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, fue un proyecto muy grande, un proyecto que involucró 2.500 hectáreas de terreno para instalar 2,5 millones de paneles solares y pues la inversión fue cerca de 700 millones de dólares. Digo, les doy estos datos para que vean un poco el tamaño de los No es proyectos. mucha inversión, no es mucha la inversión. Es mucha inversión ciertamente, o suena mucha, no, es mucho dinero, pues, pero comparado con otras plantas de generación con combustibles fósiles, pues en realidad es más competitiva la energía solar. Si dividimos esa inversión entre los megas que se generan y a lo que la Comisión Federal de Electricidad la compra, pues sale más barato el costo de generación por megawatt que lo que cuesta con combustibles fósiles, que además tienen el problema de la contaminación. Pero yo quería mencionar este dato de la central solar más grande de América porque debe ser un tema de orgullo para los mexicanos tener la central solar más grande de América, que a veces esos datos no se conocen del todo, ¿no? Pero sí, actualmente hay más centrales que están en construcción en varias partes del país. En Durango, por ejemplo, también hay, en Aguascalientes hay centrales solares, en Hidalgo y en otras partes, ¿no? Hay grandes, chiquitas, medianas y grandes, ¿no? Esta que les mencioné es la más grande, pues, pero hay otras de 30 megawatts, de 100 megawatts, de 150 megawatts, de 200 megawatts. Es decir, de ahí, pues, ya hay una cantidad importante. Pero, pero creo que ese, yo ya no digo yo, es el futuro, ese es el presente de México. Y eso es finalmente pues, lo que va a quedar para las próximas generaciones, ¿no? Sí es el presente, sabemos que hay ciertos elementos que inhiben este crecimiento o que se logre en su totalidad, pues este gran beneficio de la energía solar. Ojalá y algún día se supere todo esto y podamos tener toda esta energía que me preguntan también, que aparte de generar energía, si también genera fuentes de trabajo. Sí, claro. Principalmente genera fuentes de... Hay toda una cadena de valor de la energía solar, em, que es la instalación de bueno, la fabricación de las estructuras que sostienen los paneles. Hay también todo el cableado. Es un cableado, son kilómetros de cables. Imagínense la central solar más grande que comenté, la cantidad de cables que se necesitan son kilómetros. Y bueno, eso se producen aquí.
en México. También las estructuras que se necesitan y desde el proyecto cuando empieza, pues es ubicar el terreno. De hecho, de ahí empieza un beneficio porque, por ejemplo, esta central de cerca de Torreón, la tierra ahí es muy árida y es una tierra que no tiene agua, que su vocación en realidad, su vocación ideal es para una central solar, porque no hay vegetación, no se puede tener, digamos, ganado, no se puede tener eh, animales ahí de pastoreo o tal, porque ni siquiera hay vegetación ni agua y se alcanzan temperaturas muy altas. Entonces, la forma que se le ha podido dar un valor a esas tierras es justamente con energía solar, porque entonces estos proyectos usualmente se rentan las tierras. Uno pensaría que se compran, pero no, usualmente se rentan y se rentan a periodos de 25 años o 30 años, porque esa es la vida útil de una central solar o de un panel solar. Un panel solar, su vida útil son aproximadamente 25 años. Entonces, pues las personas que son dueñas de una tierra, hectáreas en alguna de estas zonas áridas, pues creo que es algo muy benéfico que obtengan un beneficio y que además se genere energía solar. Entonces, ahí empieza el aplanado del terreno, la delimitación, se hace toda una ingeniería que, bueno, pues sí lleva su grado de complejidad o de especialización por cómo tienen que ir orientados los paneles y demás. Aunque ahora, también con la tecnología que hay seguidores o trackers que ellos siguen al sol, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento del día, los paneles están totalmente, digamos, verticales y en otras horas del día están con diferente grado de inclinación siguiendo al sol. Y bueno, pues también hay la tecnología de datos y de electrónica, ¿no? Porque al final, pues hay un proceso donde se recibe la luz del sol y se transforma y se transfiere, ¿no? Entonces, todo esto se le conoce como inversores. Y todo esto, pues, se necesita, evidentemente, ingenieros, mano de obra para poder instalar esta cantidad de paneles, 2,5 millones de paneles, por ejemplo, en esta planta, pues bueno, fue una labor titánica en un tiempo récord. De hecho, esa planta ganó un premio por mejor, digamos, tecnología para construir una central solar en un tiempo récord. Y después de que ya se entra en operación una central solar, bueno, pues se necesita, hay gente que esté monitoreando los sistemas, que esté transfiriendo la información. Hay una lectura y de pronóstico del tiempo importante que se tiene que hacer. Se tienen pronósticos de tiempo para determinar el grado de eficiencia de generación. Ciertamente, si pasan muchas nubes o tal, hay una pérdida de eficiencia, por así decirlo, pero en términos generales eso ya está muy controlado y la tecnología está muy avanzada. Entonces hay una creación de empleos en toda la cadena de valor. Ok. Y para todo este proyecto, ojalá y se lleve a gran escala, ¿sí habrá suficiente personal especializado para lograr una energía en todo el país? ¿O sería realmente pues, una nueva carrera universitaria en donde se necesita preparar gente para este tipo de proyectos? Sí ha sido necesario y muchas universidades han lanzado las carreras de ingeniería en energías renovables, de hecho, muy específicamente, sobre todo desde que empezó a desarrollarse más la tecnología solar y la energía eólica en México. Ya desde hace algunos años, incluso existe el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está allá en Cuernavaca. Ahí los jóvenes que salen egresados, pues salen preparados para el tema de energía solar. Sin embargo, antes, como lo comenté hace rato, no había centrales solares en México. Entonces, había por ahí alguna de prueba de muy chiquitita de CFE, por ejemplo, pero no había en realidad dónde aplicar conocimientos para ese tamaño de centrales. Sí, ya había desde el 2007 instalaciones de paneles en techos, pero como ustedes saben, pues un techo lleva mucho menos paneles y el grado de complejidad y el grado de eficiencia que se necesita no es el mismo. Digamos que para la instalación de un panel solar
en una central solar a gran escala, se necesita, por así decirlo, el Ferrari de los paneles, ¿no? Se necesita el mejor panel que genere con la mayor eficiencia y que soporte, digamos, las temperaturas y las condiciones climatológicas sin que tenga una afectación en la generación. Por eso se necesitan los mejores paneles. Para una casa, a lo mejor no se necesita el Ferrari, a lo mejor se necesita otro tipo de panel, ¿no? No se necesita tanta generación con tanta eficiencia por la demanda de la propia casa. Pero sí se ha ido incrementando las carreras de ingeniería renovables, de ingenierías en energía, por ejemplo, y esto ha traído mucho trabajo también para ingenieros, incluso para abogados que están involucrados en el tema, que son de las energías renovables, los contratos de energía, por ejemplo, de compra-venta de energía. Hay cosas nuevas en México también, como es el suministro de energía, que ya desde hace algunos años hay proveedores distintos a CFE que pueden vender energía a industrias, por ejemplo. Si se tiene cierto nivel de demanda, se puede optar por suministradores calificados, así se le llama, que son empresas que se dedican a vender energía. Y ellos la compran la pueden comprar a generadores privados que tienen estas centrales solares o eólicas, o en un mercado que se llama el mercado eléctrico mayorista, que yo lo comparo como con una bolsa de valores, pero de energía, ¿no? Entonces ahí se hace comercialización de energía, trading de energía y finalmente, pues bueno, ahí se puede hacer este tipo de operaciones. Pero bueno, volviendo al tema para no perderme mucho en el hilo, ciertamente sí hay muchas carreras que se están generando y se han generado al respecto. Son las carreras del futuro. Son las carreras, y ya diría yo, del presente, exactamente. Nos falta desarrollar más. Por ahí yo vi un proyecto de maremotriz, utilizando la fuerza de las mareas, de las olas, pues, que México también podría, ahí se instalan también pues, unas turbinas en el mar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también ya trae un grado de complejidad mayor o de inversión puede ser, pues el instalarlo ahí, ¿no? Hay una serie de complejidades adicionales. Pero eso también, seguramente eso será parte de ya nuestro vivir en los próximos años. Así como ahora, si van ustedes por algunas partes, también ven los aerogeneradores, pues seguramente después en el futuro veremos tal vez aerogeneradores en el mar, depende de la rosa de viento, la velocidad de la rosa de viento o de la fuerza de las mareas, ¿no? Pero empezando por lo que México tiene más potencial, que es solar y eólico, ahí ya estamos entrando. De hecho, México, con lo que está construyendo, con lo que ha construido estas 68 centrales solares a gran escala, parques solares, ya estamos entrando a los 10 países con mayor generación con energía solar en el mundo. Entonces, pues ya es importante, digamos, México ya está llegando a los primeros niveles en ese sentido. Creo que hay que luchar, ¿no? Para que se promueva más este tipo de energía, mucho más que cualquier otra energía, porque realmente es muy importante. Y aquí la señorita Marcela Mesa le pregunta, ¿cómo determinan en qué ciudades van a poner las plantas de paneles solares, incluyendo el clima o qué? Sí, hay estudios, la NASA, por ejemplo, tiene estudios de medición de radiación. Y ellos tienen mapeado el mundo. Y bueno, no nada más la NASA, pero la NASA es como que la que inicialmente tiene mapeado esto. Y hay mapas donde se ve y lo ponen con diferentes colores, ¿no? Entonces México, por ejemplo, está coloreado por ejemplo, el norte, Sonora, Chihuahua, toda esta parte está demasiado rojo, ¿no? Tiene unos factores de radiación buenísimos. Y va bajando un poco a ciertas zonas, ¿no? Va bajando un poco a ciertas zonas, en otras partes ya no es tan rojo, en otras partes ya es como naranja, ya es luego amarillo y tal. Pero en el 85% de México hay una irradiación solar óptima. En otras partes es excelente, ¿no?
pero en otras partes es mediana, digamos, pero en términos generales es óptima. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Otro es, bueno, que las condiciones de terreno lo permitan. Por ejemplo, en el sur del país es donde también se han instalado, en Yucatán se han instalado centrales solares, no tan grandes, pero sí ya están en funcionamiento algunas. Sin embargo, hay temas donde la vegetación, que hay que respetar mucho también a la vegetación. De hecho, cuando se instala una central solar o una eólica, se tiene que cumplir con la manifestación de impacto ambiental, es decir, que no haya una afectación a la vegetación. Y se tiene que cumplir con la evaluación de impacto social también, que no se afecte comunidades. Ahí, en realidad las centrales solares no afectan, digamos, de ninguna manera a la comunidad, son muy amigables, ¿no? Es decir, no es lo mismo instalar una central solar que instalar una central nuclear, porque ahí pues hay otras condiciones. Pero básicamente cumpliendo con esto, que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la central que decía hace ratito de Coahuila, pues ahí es una zona árida donde pues no hay vegetación, ni hay comunidades cercanas en realidad, o si las hay, están muy separadas. Entonces se aprovecha también esas características del terreno. Ahora, otra de las condiciones que hay que ver es que en el sur del país, sobre todo, pues hay más comunidades indígenas que también hay que respetar. Hay consultas indígenas, de hecho, que se tienen que hacer a las comunidades indígenas colindantes o cercanas, o a los núcleos poblacionales que haya por ahí. Y también hay un tema de respeto a las ruinas arqueológicas, ¿no? O sea, también que eso sobre todo hay en el sur del país. En el norte del país, pues casi no hay ruinas arqueológicas, ni tampoco hay tantas comunidades indígenas. En el sur del país sí, y ahí pues hay que considerar eso para el momento de echar a andar un proyecto. Eso más el factor de irradiación, más las características locales de transmisión de la energía, que eso es bien importante. O sea, que haya unas redes de transmisión que permitan evacuar esa energía que se está inyectando a la red. Obviamente se hacen estudios previos donde se determina que hay la capacidad de transmisión de esa energía, de evacuación de esa energía, para poder hacer una inversión tan grande y poder instalar una central solar ahí. Pero pues hay zonas incluso que no están, que son como islas, que no están interconectadas al sistema eléctrico nacional. Las Baja California, por ejemplo, o la península de Yucatán tienen algunos temas con respecto a transmisión. Pero, sin embargo, pues creo que el tema de la energía solar en todo el país va avanzando, en algunas partes más rápido, en otras partes un poco más lento, por estas diferentes condiciones que hay. Porque además México, pues como ustedes saben, es un mosaico bien diferente de zonas, vegetaciones, climas, ¿no? Podemos encontrar climas primaverales casi siempre como en Cuernavaca o Morelos, y podemos encontrar siempre los climas muy cálidos en el norte del país o en el sur del país, incluso Yucatán, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas condiciones se analizan en el momento de hacer un proyecto y echarlo a andar, ¿no? ¿Las comunidades indígenas son renuentes o aceptan gustosos estos proyectos de energía solar? La experiencia que yo he visto es cuando se les explica bien el proyecto y los beneficios que puede traer de generación local de energía o de algunos otros beneficios que pueda traer los desarrolladores a la zona. Eh, no hemos visto, yo no he visto mayor problema. Sin embargo, ciertamente, pues, como en todos los proyectos, hay a veces oposiciones locales muy válidas, muy legítimas, otras a veces que no lo son tanto, que traen otros intereses detrás. Pero en términos generales son muy respetuosos y hay un diálogo con ellos, ¿no? Eso se hace con núcleos poblacionales y con comunidades indígenas. Pero sí, ha habido de todo, ¿no? Ha habido muy buenas relaciones con las comunidades. También, por ejemplo, ha habido proyectos que han sido detenidos porque no entienden muy bien de qué se trata. Y, y bueno, pues así es un poco lo que hay que hacer con las comunidades, ¿no? Platicar y ver los beneficios que esto pueda traer para todos, ¿no? Así es. La señora Francia le manda muchos saludos al programa y a usted en especial. Gracias. Y dice, hay mucho que aprender del tema. Claudia Fernanda,
hablar de energía limpia es hablar de sustentabilidad. Sí, sí, claro. De hecho, cerrar el círculo de sustentabilidad o sostenibilidad, que son conceptos, bueno, ya, y lo comentábamos hace ratito, el químico Guerra ya ha desarrollado, y en otras partes del mundo estos términos, pero en México en realidad son temas o son términos que, aunque ya existían y eran comentados, hasta hace poco, por ejemplo, que empieza a haber tecnología solar o eólica o geotérmica, o bioenergéticos, es cuando se empieza a hablar más del tema. Y cuando se menciona el tema de cambio climático, es cuando el tema de sustentabilidad entra y se pone sobre la mesa de una manera destacada. Como ustedes saben, pues el cambio climático es una preocupación que tiene el mundo, ¿no? O algunos gobiernos y la ONU, por ejemplo, hay una comisión de cambio climático. México, de hecho, se comprometió en París hace algunos años, ya 3, 4 años, a generar el 35% de su electricidad con energía limpia. Todavía nos falta un trecho ahí, un tramo por recorrer. Para el 2024 tenemos que generar el 35% de nuestra electricidad con energía limpia, y esto fue un acuerdo que se hizo en la ciudad de París, se le conoce como el Acuerdo de París, donde todos los países se comprometieron, bueno, no todos, pues, pero muchos de los países, la mayoría de los países se comprometieron a, en cierto grado diferente de porcentaje, a generar con un porcentaje de energía limpia. Y como lo decíamos hace ratito, ¿verdad? Energía limpia, pues, es considerada las grandes hidroeléctricas y la energía nuclear. México tiene una central nuclear que genera alrededor del 3% de la energía, de la electricidad del país. Está en Veracruz, Laguna Verde se le conoce, y ahí hay 2 reactores nucleares, ¿no? Se pensaba construir otros 2 reactores nucleares en la misma zona, que hay lugar ahí para hacerlo. Pero, sin embargo, después del accidente de Japón, fueron detenidos, en muchas partes del mundo fueron detenidos los planes de generación con energía nuclear. Y aquí es bien interesante para mí un tema que es cómo los países toman sus decisiones y, de manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Francia y Alemania. Francia y Alemania son economías, bueno, muy desarrolladas, no son potencias mundiales. Eh, yo diría que hasta, bueno, son vecinos y muy similares en cuanto a tamaños de economía. Tal vez Alemania un poco más grande, pues, pero en términos generales muy similares. Sin embargo, Alemania canceló su programa nuclear. Alemania le apuesta más a las energías renovables. Y Francia genera su electricidad mayoritariamente con energía nuclear. Y ellos continúan construyendo centrales nucleares en Francia. Entonces, es bien diferente. Vecinos, ¿no? Vecinos de frontera. Y finalmente generan tan diferente. Es importante mencionar, por ejemplo, el caso de Dinamarca. Dinamarca, al día de hoy, genera aproximadamente el 90% ya de su electricidad con energía renovable. Y ellos estiman que en 10 años el 100% de su electricidad la van a generar con energía renovable. Entonces, pues hay que considerar las diferencias de tamaño de población, de desarrollo, en fin, una serie de cosas. Pero el factor de irradiación que tiene Dinamarca no se compara con el que tiene México. México tiene un factor de irradiación brutal, ¿no? Y podríamos, si instaláramos centrales solares en todo el país y paneles en techos, podríamos generar también nosotros prácticamente la energía que consumimos. Sin embargo, bueno, pues hay que ver políticas públicas en ese sentido, ¿no? Pero sí es interesante conocer cómo se dan estas circunstancias. Grandes hidroeléctricas en realidad se construyeron ya hace muchas décadas. No hay en los planes, por lo pronto, de construir grandes hidroeléctricas. Hay que considerar que hay una de las quejas con respecto a las grandes hidroeléctricas es que desvían el cauce de los ríos, de las aguas, ¿no? Entonces, esto trae luego algunas críticas que también puede haber afectación a las comunidades, ¿no?
Y además son obras muy grandes, porque pues imagínense el vaso, ¿no?, de las presas y todo lo que es esta infraestructura, ¿no? Pero, bueno, México tiene una cantidad importante, se genera una cantidad importante de electricidad con hidroeléctricas. Y también lo que se considera energía renovable, que se me escapó ahorita, es las mini hidroeléctricas. Esas también se consideran energía renovable, aprovechan la caída de los ríos, y en la caída de los ríos se instalan también unas turbinas y con eso se genera electricidad. Pero, pues básicamente, eso es lo que está pasando. Sí, aquí pregunta Gerardo González, estoy a favor de esta energía. García. ¿Perdón? García. Aquí dice González. Bueno, Gerardo García, perdón, pero aquí me apuntaron González. Estoy a favor de esta energía, pero me inquieta lo siguiente, 25 años de vida útil. El panel, ¿qué se hace con los desechos de estos paneles? ¿No contaminarían? Sí, esa es una pregunta común. Miren, el caso bueno, los paneles que se están instalando en México y bueno, y en todo el mundo en realidad, tienen un como seguro, digamos, que se compra cuando se compra el panel, que es que al final de la vida útil, el proveedor o el fabricante del panel va a disponer del panel. Va a ir por el panel y se lo va a llevar y lo va a tratar, lo va a reciclar o va a ver de alguna forma cómo evitar la contaminación. Ahora, estamos hablando de que en México llevamos 7 años con una central, las primeras centrales solares. Es decir, pues todavía faltan, pues, ¿qué? 18 años, ¿no? Para que estas centrales, digamos, veamos qué vamos a hacer. O sea, de aquí a 18 años, pues todavía tenemos tiempo un poco de ver qué sucede con esto. No quiere decir que cuando se acabe la vida útil de un panel, esa central va a desaparecer. Seguramente serán repuestos, cambiados estos paneles por otros, ¿no? Incluso los paneles cada vez son más pequeños en tamaño y generan más, ¿no? Es como todo. Los celulares, ustedes se acuerdan, hace algunos años eran muy grandes y tenían una capacidad de almacenamiento de batería pues, muy, muy pequeña, ¿no? Ahora cada vez los hacen más pequeños y con una capacidad de almacenamiento más grande. Entonces, justamente ese es un tema que está también sobre la mesa. Entiendo que sí, ya hay algunas formas de disponer de los paneles sin que generen un daño al medio ambiente. Pero como me decían el otro día, o como más bien me hicieron casi la misma pregunta y yo decía, bueno, todas las actividades que hace el ser humano tienen un impacto en la naturaleza y en la tierra. Todas, al final. Desde construir una casa hasta construir un complejo habitacional. Claro, en mayor medida tiene un impacto, ¿no? Eso hay que estar conscientes de que impacto cero no existe. Lo que hay que hacer, claro, es preocuparse porque ese impacto sea lo más cercano a cero. Pero todo lo que hacemos el ser humano, y yo creo que esto abre un paréntesis para tratar ahorita el tema de la pandemia, pues sin meternos en el tema, pero la gran reflexión ahora es cómo el mundo puso una pausa, digamos, y cómo vi por ahí algo de que los animales están regresando en algunas partes, que ya no hay humanos caminando, ya no hay humanos por ahí, y están regresando a las playas, pues están regresando a los pueblos y caminan libremente y se aventuran. Y entonces, la verdad es que hay que considerar que el ser humano es un invitado en el planeta, ¿no? O sea, el planeta es de la naturaleza o al revés, pero nosotros somos los que somos invitados y que de repente nos hemos portado muy mal, ¿no? Como cuando nos invitan a una casa y nos portamos mal, pues creo que eso hay que cambiar. Pero esta oportunidad es una oportunidad de reflexión de qué está pasando con el planeta. Y si bien pues el tema de la pandemia no es relacionado con el cambio climático, digámoslo así, esperaría tal vez, a lo mejor sí hay una correlación, pero lo que sí es que esta pausa donde las industrias dejan de producir o de contaminar o de
o todo el mundo deja su auto ya en la casa y no hay circulación y no contaminas, pues todo eso nos debe llevar a una reflexión mayor de qué mundo queremos, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y estamos viendo los resultados, están a la vista, ¿no? Por eso decía, caray, pues yo creo que ahorita sí, como que nos pusieron el ejemplo de lo que podía ser y de lo que era. Yo soy bastante futurista, a mí no me gusta ver al pasado. Si veo al pasado es para recordar cosas buenas, las que no valen la pena las mato. Y hay un dicho maya, ahorita me vino a la memoria, ahorita diciendo esto, que dice, esta tierra no la heredamos de nuestros padres, nos la han prestado nuestros hijos. Y eso es lo que hay que ver, siempre ver para adelante. El que ve para atrás, qué infelicidad, ¿no? Yo he visto gente infeliz porque nada más vive de puras tonterías que vivieron en el pasado. Y creo que ahorita es una oportunidad de ver todo esto, de esta energía. Yo veo también muchas posibilidades en la energía del mar. Es el único país que está rodeado por 5 océanos. O sea, tenemos unas posibilidades de movimiento tremendas en este país. Ya lo quisiera Bolivia, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada de mar, y muchos otros países. Creo que aquí tenemos todas las posibilidades de cualquier tipo de energía, y tal vez sí entiendo el por qué esto no se desarrolla, pero qué lástima que no se desarrolle, y es algo que tiene que ver más ahorita ya con los jóvenes. Tienen que luchar por esta energía que es con la que van a tener que vivir. Y sí, el mexicano, yo no sé, dicen que estamos muy retrasados, pero a las Olimpiadas que van de conocimientos siempre sacan premios, el primer lugar. O sea, tontos no hay en México, ¿verdad? Pero hay Órale. otros que inhiben todas estas iniciativas por, ya sabemos, mil razones, ¿no? Políticas, económicas, de intereses, lo que sea. Pero sería bonito pensar ya en este tipo de energía. Aquí, Gerardo García también dice, ¿podría usted hablar algo sobre la energía a través de hidrógeno? Bueno, ese es un tema, digo, nuevo en México, en otras partes del mundo eh, ya hay generación y hay incluso, como en México, el gas natural vehicular, por ejemplo, que es incluso también nuevo, ¿no? Comparado con otros combustibles, por así decirlo. En otras partes ya hay dispensadores incluso y camiones. Hace poco vi que una armadora anunció fabricación completamente de camiones a hidrógeno. Y también algo importante es que el hidrógeno también puede servir como almacenamiento, o sea, se puede utilizar, digamos, aprovechando el hidrógeno para temas de almacenamiento. Por eso se le considera una solución viable con la generación solar. O sea, que se potencializa aún más la generación y el almacenamiento con hidrógeno. Claro, todavía en México estamos en pañales al respecto, todavía no hay tanta desarrollo, pero creo que eso es lo que viene. Como también algún pasito previo a eso sería la movilidad eléctrica, ¿no? En otras partes del mundo, pues también ya incluso algunos países ya han anunciado que para el 2025, 2030 ya van a prohibir la circulación de vehículos automotores o a gasolina, ¿no? O a diésel. Y también algunas armadoras en el mundo han anunciado sus planes en el 2025, 2030 también, de cruzar la línea de producción o de fabricación de vehículos eléctricos comparados contra los de gasolina. O sea que ya van a empezar a producir más vehículos eléctricos que vehículos de combustión interna. Entonces, eso creo que son grandes avances. Los vehículos eléctricos seguramente caerán más en su precio, en su costo de fabricación, en su precio. Las baterías cada vez serán de mayor autonomía o mayor capacidad de autonomía para las distancias sin recarga. Y también la velocidad que podrán desarrollar estos vehículos será mayor que las que inicialmente tenían, porque antes en realidad alcanzaban velocidades muy limitadas y la batería también era un poco limitada. Ahora lo que se está trabajando es en eso
y la velocidad de recarga, que era un tema que también limitaba, ¿no? Estamos acostumbrados a que si vamos a una gasolinera, una estación de servicio, cargamos pues, muy rápido el tanque, ¿no? En realidad, en términos generales relativos, bueno, cargamos muy rápido gasolina. La recarga de los vehículos eléctricos era mayor, era muy larga. Entonces, ya se está trabajando, ya hay supercargadores eléctricos donde a la misma velocidad que se carga una tanque de gasolina, ya se está pudiendo cargar un vehículo eléctrico con una capacidad de autonomía importante. Entonces, pues creo que eso es lo que viene. Y esto es bien interesante para mí, es el hecho de que, como lo decíamos hace rato, va a haber baterías, vamos a tener baterías en las casas, ¿no? Así como tenemos un refrigerador o una pantalla de televisión, vamos a tener una batería, vamos a poder almacenar energía. Y lo que se ha comentado por ahí, por ejemplo, es que la batería de los vehículos será la batería que nos servirá también en la casa. Entonces, un vehículo va a poder almacenar cierta cantidad de energía. Se llega en la noche a la casa, se conecta a la casa y es la misma batería, digamos. O sea, estas soluciones que se están planteando, disruptivas, pero que pueden ayudar mucho también al tema del almacenamiento, de bajar costos y demás. Claro, todo esto pues requiere inversión, requiere desarrollo de tecnología, pero pues ya es una realidad lo que se ¿sí? está, estas cosas, ¿no? De hecho, los carros, ahorita lo estamos viendo con los carros híbridos, ¿verdad? Realmente sí están funcionando. O la limitante también de los carros eléctricos, en mi forma particular de ver, es los lugares de abastecimiento eléctrico. Un carro eléctrico normalmente aguanta unos 200 kilómetros para volver otra vez a recargar. Es lo que están también tratando de ver, que dure más tiempo, porque uno no puede ir a Acapulco, 365 kilómetros, y dónde recargo, ¿no? Así es. Entonces, creo que hay mucho que avanzar en esto y creo que los jóvenes, los insisto con los jóvenes, ya deben participar en esto y ver ahí su futuro. Yo pienso que ahí está el futuro, en forma muy personal. Ya no quemar fósiles, ya, para mí eso ya está del otro lado. Tenemos que estos jóvenes, pues, ya proyecten esto, se preocupen más por este tipo de energía, porque el tener energía es lo único que también provoca que el avance de un país sea hacia adelante y sea en beneficio de absolutamente todos. Aquí pregunta la señorita Silvia Mesa, ¿energía limpia es solo para lugares muy grandes? No, 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 para nada. Hay la energía limpia o la energía renovable se puede adaptar a generación de pequeñas comunidades. De hecho, hay un concepto que a mí me gusta que es generación distribuida a gran escala. Generación distribuida se le conoce a paneles en techos. Pero a gran escala es como poner pequeñas centrales en comunidades y que esta energía que se genera pueda satisfacer la demanda eléctrica de esa comunidad. Y aquí hay dos datos interesantes. Uno es la Ciudad de México, por ejemplo, tiene un programa que se llama Ciudad Solar. Y este programa lo que busca es instalar paneles solares en la mayoría de los edificios públicos de la Ciudad de México. Y de hecho tienen un proyecto de instalar la central solar más grande en una ciudad en el mundo. La quieren instalar encima de la central de abastos, o sea, en el techo de la central de abastos. Madre mía, qué padre. Que es una superficie utilizable muy grande, porque pues, la central de abastos es gigantesca, ¿no? Entonces, ese sería un proyectazo, sobre todo para la Ciudad de México, que tiene graves problemas de contaminación, y que podría también satisfacer la demanda. Y, bueno, no total, pues, pero sí aportar una buena cantidad. Y hay otro tema interesante que es el 2% de la población en México no tiene acceso a la red eléctrica. Esto es increíble, es casi un dato que avergüenza decir, porque hay gente en este país, Perdón, ¿el 2%? 2%, el Es 2%, mucho. mucho. Hay gente en este país que no tiene luz para iluminarse, que no tiene luz para tener un refrigerador y congelar su comida,
que no tiene luz para escuchar radio, ver la televisión o leer. Y entonces eso genera otros problemas. Genera problemas porque ellos, bueno, la gente que no, la población que no tiene acceso a la red eléctrica tiene que comprar velas para iluminarse y para leer, lo cual trae un perjuicio económico importante, porque pues comprar velas, estar comprando velas constantemente, pues es un costo importante en su ingreso mensual. Y por otro lado, los problemas derivados de esto es problemas visuales en los niños. Tienen problemas en la vista porque no es lo mismo leer con luz eléctrica, digamos, con un foco, que con una vela, ¿no? Y pues este es un problema de visión. Y también cocinan, y cocinan con leña o cocinan con carbón, y además son comunidades, uno pensaría que son comunidades muy alejadas y no, hay comunidades no tan alejadas del centro del país, de las zonas urbanas, digamos, pero que por alguna razón no llega la red eléctrica. Hay otras comunidades alejadas que por esas razones geográficas, orográficas, no llega la red. Por ejemplo, las comunidades en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, los tarahumaras, ¿no? Ahí no llega la red eléctrica porque está en la sierra y no hay caminos para vehículos, caminan y caminan horas para llegar a una comunidad. Entonces, y tienen problemas fuertes respiratorios, ¿no? O sea, estar encerrados, porque además son temperaturas muy bajas en la sierra, ¿no? Imagínense en la sierra de Chihuahua, pues son temperaturas de 0 grados o más abajo. Entonces están pues en sus casitas cerrados y pues cocinan con esta circunstancia y entonces desarrollan muchas enfermedades respiratorias. Los paneles solares, por ejemplo, son una solución a esto. Por un lado, instalar paneles no encima de sus casas que no soportarían ese peso, pues, probablemente pueden ser chozas, ¿no? Que no tienen pisos, digamos, techos firmes, pero sí hay programas, hay distintas asociaciones que tienen programas donde ponen un panel con un tubo y eso les da capacidad de tener luz eléctrica, iluminación eléctrica, pues, y tener algo de refrigeración o de cocina, con cocinas eléctricas, de cocinar. Pero la otra opción es simplemente llevarles iluminación, ya con eso se les cambia la vida. Hay pequeñas lámparas que tienen un panel solar y que se carga durante el día y en la noche da perfectamente iluminación, 2, 3 lamparitas, y ya les permite cambiar, conectar un radio, conectar el celular, porque es bien interesante, no tienen acceso a la red eléctrica, pero sí tienen un celular para comunicarse. Realmente sí, porque usualmente los señores se van a trabajar y no se van a los pueblos o donde sea, y sí tienen un celular. Sí, y si salen y caminan un buen rato, pero para tener acceso a la red celular. Pero con estas soluciones de baterías y lámparas energizadas, pues con energía solar, se puede cargar un radio, se puede iluminar con una lámpara y entonces ya los niños pueden leer con una lámpara, pueden escuchar radio, ¿no? Que eso es algo, porque luego bien interesante que pues se van a dormir temprano, porque no hay nada que hacer. O sea, a las 7, 8 de la noche, que ya oscurece, o más temprano tal vez, pues ya no hay nada que hacer más que irse a dormir. Entonces la convivencia familiar pues también puede ser muy limitada, ¿no? En cambio, ya con una lámpara, pues ya pueden sentarse ahí a platicar y ya se ven las caras y un poco, ya no es, ya no pasa esto, ¿no? En fin, yo creo que estas soluciones son interesantes. Sí, aquí voy a debridar un poco, ¿va? A veces me gusta debridar. Ahorita dicen que después de todo este problema y todo lo que está sucediendo en nuestro país, las fuentes de trabajo se van a ver muy mermadas. A mí se me ocurre, sáqueme de la duda, ¿no? Porque estoy debridando, a propósito, que los jóvenes deberían hacer ahorita, emplearse a sí mismos y hacer proyectos precisamente sobre paneles. Por ejemplo, yo no he visto grandes paneles ni grandes proyectos
para tener energía, por ejemplo, en los edificios, viviendas de edificio. Un proyecto que, a ver, a usted le conviene como condóminos tener este panel para todo un edificio. Creo que sería muy bueno. Ahí los jóvenes se deberían emplearse a sí mismos y creo que hay muchas posibilidades porque la tecnología es de ellos. O bien, si es bueno el proyecto, pero hay ciertas limitantes que no permiten que esto se realice. No lo sé. Pues sí, creo que finalmente en toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Creo que hay que ser creativos para buscar cómo poder generar oportunidades. Y creo que hay un gran sector de la población, de hecho, la mayor parte de la población en México es joven, o tiene cierto rango de edad. Entonces creo que ellos son los que podrían desarrollar estos proyectos. Y creo que de la mano de, por ejemplo, estos proyectos de paneles en techos, em, estos proyectos de hacer realidad todos estos proyectos de generación solar, energía renovable, pues creo que se podrían involucrar. Y además es un tema hasta cierto punto millennial, ¿no? Es un ¿Sí? tema que a los jóvenes en lo particular les gusta mucho. El tema ambiental. Vemos esta niña chavita que tiene como 16 años, creo, Greta Thunberg, que es una gran, digamos, bueno, es una crítica de la sociedad actual, ¿no? Pero también ha inspirado a muchos en el tema del combate al cambio climático. Em, y es una joven, ¿no? De 16 años. Entonces, bueno, pues creo que les toca mucha responsabilidad también porque una a nosotros, que somos los que les vamos a dejar este planeta, ojalá se los dejemos de la mejor manera, y dos, ellos, que son los que van a tener que vivir en este planeta. Entonces, es una responsabilidad compartida entre Sí. Sí, mire, nosotros. por ejemplo, perdón. No, 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 adelante, adelante. Por ejemplo, en países después de las guerras, países que han vivido verdaderas guerras, lo que ha salido muy adelante es el ocuparse esto. ¿Cómo? Inclusive con, ¿cómo se llaman estas empresas emergentes? Sí. Entonces, a mí por eso se me ocurre, después de esto, pues que los chavos empiecen a hacer empresas emergentes para poder desarrollar estos sistemas energéticos. Y la pregunta es, ¿en nuestro país hay facilidades para desarrollar esto o hay ciertas limitantes, las que sean? No nos vamos a meter en problemas. ¿Se puede? ¿Hay realmente algunas empresas, algunas compañías que ayuden a desarrollar esto sin que estén zancadillando un proyecto así? No, yo creo que sí hay empresas que están muy interesadas en involucrar a los jóvenes y en desarrollar proyectos. Yo he visto por ahí, de hecho, me acaban de mandar un proyecto de unos jóvenes que están construyendo un vehículo con paneles. Em, de hecho, tiene un nombre ahí, como, digamos, maya o así. El vehículo. Ya hay paneles que son ventanas, ¿no? Entonces, en vez de poner una ventana de cristal, un vidrio, digamos, que sea una ventana con un cristal que genere energía solar, con un panel, como si fuera un panel, ¿no? Entonces, es un vidrio que tiene una cubierta especial, un recubrimiento especial que permite absorber la energía. Imagínense si esto lo hiciéramos en todos los edificios y en todas las casas, en vez de tener simplemente los vidrios y los cristales, estar generando con energía solar. Creo que dejaríamos de generar como actualmente con combustibles fósiles, porque todavía en México, pues la gran mayoría de la electricidad que se produce, que se genera, es con combustibles fósiles, como ya lo comenté.
Entonces, y bueno, nada más en México, en el mundo, que lleguemos a estos niveles de disrupción, creo que sería algo increíble para todos. Y ahí pues creo que los jóvenes llevan gran parte de la responsabilidad porque pues son mucho más imaginativos, más disruptivos también, ¿no? Tienden a ser mucho más idealistas y más disruptivos, como lo dije. Entonces creo, y tienen además toda la fuerza y la energía para hacerlo. Entonces creo que, creo que se puede combinar, como yo digo, el hambre y las ganas de comer. Yo creo que sí. Aquí la señora Francia, y espero que esto no vaya con la nueva tecnología energética. Yo creo que se refiere a la energía ya caduca. Eso espero. Dice así. Dijo Carl Sagan hace mucho tiempo: crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, en que nadie sabe nada de esos temas. Esta mezcla combustible de ignorancia y perder, tarde o temprano, va a terminar explotando en nuestras caras. Sí, ¿Será? cierto. Sí, yo eh, creo que es bien importante, y lo hablamos un poquito, ¿no? El tema de si no tenemos conciencia plena de respeto al planeta, si no, em, si no separamos la basura, es que hay cosas que podemos hacer desde la casa, ¿no? Entonces, separar la basura orgánica e inorgánica, este, vidrio, plásticos. Eh, es increíble. La otra vez fui a visitar una planta donde hacían reciclaje y también tenían una turbina donde no incineraban porque es otro proceso, pero donde también disponían de desechos y generaban gas y con ese gas se puede generar electricidad. Pero pues la gente ahí en la planta estaba separando todos los desechos, ¿no? Eh, Madera, plástico, latas, vidrio, papel, en fin. Y bueno, sería mucho más fácil si ya va todo dividido desde la casa, ¿no? Ahora me decían por ahí también, ¿qué ganamos de dividir en la casa si cuando llega el del camión todo lo echa junto? Pero bueno, por lo menos uno ya se queda con la conciencia tranquila de que uno ya puso su granito de arena. Pero sí es importante ahora, al final también disponer de estos desechos, por ejemplo, es mejor que o reciclarlos o disponer de ellos y generar gas para generar electricidad. Es mejor que los rellenos sanitarios de antes, ¿no? ¿Se acuerdan que antes todo se aventaba en un terreno y se cubría de tierra, ¿no? Lo cual generaba un montón de problemas ambientales pues para todos, ¿no? De hecho, estos desechos también que hay a veces, parte del proyecto que vi en la planta es que los desechos orgánicos eran bombardeados con bacterias y me tocó ver cómo eran siendo bombardeados y se generaba composta o producían composta que con eso generaban, digo, lo esparcían, lo regaban en los plantíos y me tocó ver unas mazorcas y otros vegetales, pues, incluso hasta más grandes que los normales porque estaban desarrollados a raíz de composta de desechos orgánicos. Eh, Creo que todo eso lo tenemos que aprovechar, o lo tendríamos que hacer o aprovechar. Yo creo que hay que hacerlo. Aquí dice también la señora Francia que esto normalmente no se desarrolla porque siempre va a haber, hay intereses económicos, políticos y sociales. Pues ya lo sabemos, ¿no? A Sí, ver, bueno, hay que bien, lidiar con muchas cosas, pero bueno, así es. así es, y nada es fácil. Es de las cosas que uno tiene que saltar a como dé lugar para poder salir adelante. No todo es dulce en esta vida, ¿no?
Sabemos que sí hay ciertos intereses que no permiten que esto sea, pero esto es desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Desde, hay descubrimientos que las personas geniales que lo hicieron, pues hasta los desaparecieron algunos, ¿no? Con tal de que no saliera adelante su invención porque había otro tipo de intereses. Pero tengo fe yo que ahora ya es otra época, que ya tenemos que cambiar esas visiones de ver por unos cuantos, ya ver por una sociedad, ¿no? Hay muchas teorías de conspiración, ¿no? De que el dominio del mundo, que los Illuminati, que la mano del muerto, a mí ya me tienen hasta aquí. Creo que cada quien tiene que hacer su labor y si pensamos en eso, pues nunca vamos a avanzar y siempre vamos a estar creyendo que hay gente que siempre nos va a estar dominando, pues ya para qué vivimos, ¿no? Si no vamos a ser nunca libres. Y de cualquier forma, si así fuera, pues creo que debemos luchar por nuestra libertad y por lo que tenemos que hacer para vivir mejor. Ya vivimos mucho tiempo mal, muy contaminados, muy destrozados. Yo todavía creo que viene ya la época de la gente buena, ¿no? Ya es tiempo de la gente buena. Y todos estos proyectos limpios, pues así debe ser, limpio, en beneficio de todos, ¿no? No tiene por qué ganar unos cuantos, ¿verdad? Ahí está el agua, cae del cielo gratis y nos la venden embotellada y mil cosas, ¿no? Pero hay que luchar sobre esto, hay que luchar sobre esto, hay que lograrlo, es necesario lograr este tipo de energías y hay mucho todavía que hablar. A mí me interesa mucho también, por ejemplo, el tipo de energía, la bioenergía, ¿verdad? Otros ya satanizaron, no es que eso acaba con la capa de ozono, que porque la mano del híjole, todos son. Entonces, ¿cuál es la verdadera energía que más conviene desarrollar? ¿A usted cuál es la que más le gusta? Bueno, las renovables en general y la solar, por supuesto. Creo que la solar la que tiene más beneficios ambientales, económicos, sobre todo en un país como México que necesita, o sea, que nos falta siempre recursos, digamos, ¿no? La energía solar es la más barata, es la más competitiva en términos de precio y es amigable con el medio ambiente, ¿no? Es una energía limpia. Entonces, y México tiene el gran potencial. Somos privilegiados. Ya quisieran otros países tener nuestra irradiación. Y creo que por ahí deberemos de darle. También la energía eólica, también creo que hace un buen complemento con la energía solar. Y desarrollar más geotermia, que por ahí desarrollamos un poquito de geotermia, pero sí hay una planta geotérmica. Y bioenergéticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con producir energía de desechos orgánicos. Creo que ese es el gran futuro y presente. Por ahí debemos de darle. Y en esas comunidades indígenas que usted nombraba, creo que la bioenergía podría ser un buen resultado. Sí, de hecho, por ejemplo, el tema de los molinos con los que sacan el agua, por ejemplo, que tienen que operarlos manualmente, digamos, para extraer el agua, creo que podría haber por ahí un panel, por ejemplo, que pudiera activar un motor y que pudiera hacer ese trabajo, digamos, físico, que es cansado y que es más lento, digamos, que con un panel y un motor. Creo que eso, y no tendría mayor complejidad. De hecho, creo que ya por ahí algo vi que la secretaria bueno, no sé si de Agricultura o por ahí, no recuerdo bien quién, pero que ya estaban viendo algún proyecto o algún comentario en ese sentido. Pero, pues bueno, sí nos falta mucho por desarrollar todavía. Pues ojalá y lo hagamos porque esto sabiéndolo desde hace mucho tiempo, vamos muy retrasados, muy retrasados, ya deberíamos ir muy adelante. Ya son cosas que sabíamos desde hace mucho y que ahora ya son factibles y sin embargo no las desarrollamos con la fuerza ni con ese volumen que se necesita, en donde ya podemos ser inmensamente autosustentables con menos gastos y ser Así. más, pues híjole, este tema da para mucho más.
licenciado, y espero que no sea la última vez que nos veamos, que platiquemos de esto. Y antes de despedirnos de este programa, me gustaría que usted pues, nos diera un buen consejo, algo muy personal, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros como simples mortales civiles en nuestras casas para que esto se logre, que esto sea ya una realidad, ¿verdad? Ya para que esto se desarrolle y ya que funcione, porque no podemos seguir quemando combustible fósil. Eso ya es obsoleto para mí, totalmente obsoleto. ¿Cómo podemos ver hacia adelante? Sí, pues yo creo que la opción sería, bueno, que en la medida de lo posible instalar paneles. Hay esquemas interesantes de muchas Ay, partes del perdón que país. lo interrumpa, ahora sí le pido perdón. Aquí, ¿hay forma de producir? Está loca la pregunta. ¿Hay forma de producir paneles caseros? No, no hay forma. La tecnología son cristales especiales, se utiliza silicio y sí necesita un proceso industrial, digamos, de fabricación con características muy particulares. Sería muy complicado. No, no hay forma. Lo que por ahí había es una empresa mexicana que producía o produce, creo, un panel chiquito, perdón, un panel, no, un aerogenerador chiquito para instalar en las casas, por ejemplo. Un generador chiquitito eh, para, para poder generar. Pero pues la verdad es que yo creo que lo mejor, considerando las características climatológicas y las características de México, creo que es mejor instalar un panel. Hay desde los bochos o los paneles, desde un bocho de panel hasta un Ferrari. Y hay diferentes precios, evidentemente, pero hay muchos proveedores, muchos ya, y hay muchas opciones de poder acceder a un panel. Hay esquemas de financiamiento, hay esquemas de financiamiento público con tasas muy flexibles, muy blandas, muy accesibles para poder comprar un panel. Y hay diferentes esquemas incluso, o sea, incluso si no se quiere comprar un panel se puede rentar, digamos, o sea, hay Ah, empresas que dicen, yo lo pongo en tu techo, yo te doy la energía que necesitas, pero el panel sigue siendo mío y la energía que no se consume es mía, digamos, ¿no? Y ellos la venden. Hay esquemas, hay muchos esquemas, pero lo importante, bueno, pues es conocer y es ver las opciones que hay en el mercado y ver cuál es la que mejor se adapta, ¿no? Em, Tal vez inicialmente puede haber algún tema de costo, pero como ya dijimos, un panel dura 25 años y más menos el retorno, o sea, más o menos se paga el costo en 3 4 años. Entonces, se tienen pues, 21 años de que la factura eléctrica sea de, pues bueno, muy poco. Básicamente lo que se paga después es estar conectado a la red eléctrica. Es esa parte muy pequeña, en realidad. Pueden ser 100 pesos o menos de 100 pesos. Entonces, bueno, pues creo que esos son esquemas interesantes que hay que analizar, que yo recomendaría que volteen a ver eso. voy a abusar un poquito de usted, perdón, No, 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 pero está bien. aquí vimos allá en Quintana Roo, en la carretera que va de Playa del Carmen hacia Cancún, algunos generadores de aire holístico. Y me decían que a veces producen más energía que la que se requiere. ¿Qué se hace con esa energía que va sobrando? Bueno, la energía en realidad no ¿Esa la conozco. utiliza la Comisión Federal de Electricidad o qué Seguramente pasa? inyecta la red y se va pues digamos, se une a toda la energía que está circulando por las redes de transmisión y se inyecta en donde se necesite, ¿no? No se desperdicia definitivamente, irá para algún lugar, se satisface la demanda de esa zona o de donde va dirigida inicialmente
Parece que es de una empresa. Bueno, si es en una empresa, se puede, usualmente consumen lo que necesitan y lo demás lo pueden inyectar a la red y se les compra, o pueden vendérsela a su vecino, o podrían, en fin, diferentes esquemas, ¿no? Pero no se desperdicia, Eso es definitivamente. lo importante, que no se desperdicie. Puede ser otra vez mandada a través de una red, etcétera, etcétera, a través de la Comisión de Electricidad, sí. Así es, definitivo. Así se hace, de hecho. Aquí muchos opinan, muchos, así en general, nada más que para no leer toda la lista y se los agradezco a todos. Super programa y muy buen tema, felicidades, muy interesante. No, pues sí, cómo no va a ser interesante. Si esto es lo del futuro, pues, que espero ver, aunque ya esté muy viejito, espero vivir como Isabuela, 115 años, ¿no? Y poderlo ver, porque así como vamos, pues a lo mejor no lo veo. Si vivo 115, sí lo veré, ¿verdad? Y me permite, antes de que usted despida el programa diciendo algo, esto también es importante, un poquito fuera de tema, pero me pidieron que lo dijera, que por favor, hay comedores en donde se da la comida muy barata, a 10 pesos la comida completa. Ahorita que está esta contingencia, personas que están necesitadas para tener alimento, cuesta 10 pesos y se está echando a perder la comida porque la gente no va. Gente que debería ir, que realmente sí lo necesita. Una está en Río Becerra 39, en Tacubaya, en la calle Progreso 150, en la calle Tonalá, en la colonia Roma Tonalá 121, calle de Artificios 231 en la Hidalgo Álvaro Obregón y la calle de San Francisco 153 en la Benito Juárez, colonia Joco. Es increíble, ¿no? Si hay gente de buena voluntad que está dando comidas a 10 pesos, toda la comida, pero se le está echando a perder porque no va la gente que la requiere. Ojalá esto no se eche a perder. Hay comida, hay gente que está dando comida, muy barata, y hay que aprovecharla. Muchas gracias, licenciado. Y pues cerramos el programa con algo esperanzador, por favor, algo que usted sabe perfectamente bien, y a las personas que les ha gustado este programa, no se olviden de poner su manita, su dedito, de que sí les gustó. Asimismo, todas las críticas que nos quieran ustedes hacer, sería maravilloso para mejorar cada vez más este programa. Espero que sí se haya mejorado desde el primer programa que empezamos a transmitir familiarmente, que ahorita pues ha ido creciendo poco a poquito, gracias a todas las gentes que nos acompañan, y pues pongan su manita, y si no, críticas constructivas para mejorar este programa. Cómo no, muchas gracias primero por la invitación. Fue un placer estar aquí platicando de todo esto. Yo soy un convencido de las energías limpias, de las energías renovables. Soy muy idealista y a veces me dejo llevar un poco por esa parte, pero creo que es una realidad que tenemos que empezar a tomar en cuenta. El cambio climático es una realidad. Hay gente que lo niega. El mismo presidente de Estados Unidos, Trump, por ahí ha dicho que pues, no es cierto, y hay otros también que lo niegan, pero la realidad es que la temperatura de los océanos está incrementando, y eso trae consigo una serie de problemas adicionales. El mundo en general, la temperatura, los veranos, creo que el último verano fue el más caliente desde que se tenga registro en la temperatura del planeta. Los huracanes, no es que haya más huracanes, pero sí son de mayor intensidad, que eso también está correlacionado con el cambio climático. Al final los huracanes tienen una función de llevar agua a zonas donde usualmente no llueve tanto, pero cuando se desbalancea, que es como sucede con los huracanes que son bastante destructivos, también los científicos mencionan que es un tema correlacionado con el cambio climático, así como el deshielo de los polos, ¿no? Que los polos también tienen una gran función de
regulación de la temperatura del planeta. Son como un termostato que están en los polos, están calibrando la temperatura. Y es un hecho que hay un deshielo en los polos y eso va a generar problemas severos en el futuro. Entonces, pues en la forma en la que podamos apoyar todos con nuestro granito de arena, los gobiernos, procurando más, impulsando más el desarrollo de energía solar, eólica, geotérmica, renovable, limpia. Creo que la movilidad eléctrica, todos teniendo paneles o otras tecnologías, pues lo que sea, pero algo que sea sustentable, pues vamos a tener un mejor planeta. Y muchas gracias por la invitación y encantado de volver a platicar el día que quiera. Muchísimas gracias. Y leo nomás rápidamente personas que nos han escuchado, otras más que estas principalmente nos han escrito. Israel Cuevas, Silvia Mesa, Claudia Fernanda Mayoral, Ernestina Aide Garrido, Didi Vidal, Francia Pizza García, Chanel Montero, Cintia Valle, Julio Cepeda, Marcela Mesa, Oscar Millán, Enrique Spegman, Sandra Tapia, Gerardo García, Marta Platas, Vero Polo y otras personas que no alcanzamos todavía a escribir, pero les agradecemos a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Tema interesantísimo, todavía se quedaron muchas cosas ahí en la bolsita guardaditas que tenemos que platicar. Ya nos pondremos de acuerdo, si usted lo permite, licenciado Israel Hurtado, y que no sea la última vez que platiquemos con usted. De verdad, es muy interesante este tema y ponemos a su disposición este foro para cuando quiera usted algún tema expresarlo. Usted es invitado permanente. Nada más me eche un telefonacito y lo colocamos, porque este también es su programa. Muy interesante todo lo que nos ha platicado. Nos ha tenido, ahora sí, cultivándonos durante hora y media, y eso se agradece muchísimo. Igualmente, a todas las personas que nos han estado escuchando y viendo en este programa, Recuperando Tesoros. Este es un gran tesoro que ahí está. No hay que rascarle, está ahí, encimita, por encimita. Nada más hay que agarrarlo y llevárselo. Está como, ahora sí, como el petróleo en Arabia, ¿no? Ahí no tienen que escarbar, ahí está flotando, ahí está. Esta energía ahí está para nosotros, no cuesta tanto, la debemos aprovechar. Y si hay problemas, pues ojalá y haya ya buena voluntad de todos los sectores para que esto sea una realidad y salgamos todos adelante. Muchas gracias a todos, licenciado y gente, amigos, parientes que nos escuchan y nos bien, nos han estado viendo en este programa. Muchísimas gracias. Recuperando Tesoros, nos vemos el próximo jueves. Un tema muy interesante, muy ad hoc. Voy a tener invitado a una persona muy interesante hablando sobre el tema de los valores. Es una gran sorpresa para hablar con esta persona. Ojalá y si pueda estar con nosotros. Hasta ahorita, ahí está presente. Hay veces que por ciertas causas las personas pues nos tienen que cancelar, pero lo pasamos para otra ocasión. Pero hasta ahorita el tema es valores. Muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche. Aguánteme tanto, licenciado. Gracias. Gracias.